Buenas, buenas, buenas. Acá presentes para la segunda clase. Mantener la calma bajo presión. Vamos a esperar que más gente se vaya uniendo y vamos dando inicio. Ok. Todo en orden. Perfecto. Vale. Tum, tum, tum. Vale. Para darle una intro un poco más, para ir yendo al grano. La clase de hoy es bastante poderosa. Es algo que directamente en los equipos deberían de empezar a hacer. No es que no lo hagan, sino que no lo tienen tan en cuenta. Ahora bien, cuando me refiero a que los equipos no lo tienen tan en cuenta, es por el hecho de que la mayoría de los jugadores, también entrenadores, no digo la gran parte, pero sí un porcentaje un poco bajo que no lo hacen. Conozco jugadores y jugadoras que lo que es este apartado de lo que vamos a ver hoy, son muy pocas personas que la tienen en cuenta. Ahora bien, ¿qué puntos tenemos que saber para empezar a explotar estos potenciales? La mentalidad, ante todo, es muy importante, ya que la mentalidad es lo que va a llevar a cabo si la persona va a tener un futuro más asegurado de lo que está buscando. Ejemplo, si yo tengo un jugador o una jugadora que su futuro es vivir de esto, vivir compitiendo, pues hay que trabajar muchos apartados mentales. Porque tenés que estar a un buen ritmo, tenés que estar bien capacitado o capacitada para tener un alto rendimiento. Porque desde el amateur empiezan a arrancar los equipos hasta que empiezan a subir. Es algo muy lineal que se tiene que tratar de mantener para que no se vaya bajando. Y obviamente que esa parte lineal tiene que empezar a subir. Si nosotros no tenemos una buena subida a la hora de poder desempeñarnos en estos aspectos, el rendimiento nuestro automáticamente va a empezar a bajar. Eso es lo mismo que hemos hablado de la charla de la primera clase de liderazgo, que hay muchos apartados a tener en cuenta. El segundo
es que el mindfulness y las respiraciones son tan importantes dentro del juego que muchas veces nos las salteamos. Para que no pase eso, hay algunos que otros ejercicios que vamos a estar viendo en el día de hoy para que puedan tener más impacto. Así que, para ir iniciando, más preámbulo, así que vamos a lo siguiente. Me abrió el stream en el teléfono. Vamos acá. Vale. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que entender en este apartado de entendiendo el estrés en el juego? Cuando hablamos de entender el estrés en el juego, nos estamos refiriendo a que todo esto es ayudar a los jugadores, también entrenadores, a desarrollar habilidades para mantener la calma y el enfoque en situaciones de alta presión, lo cual es fundamental para el rendimiento consistente y exitoso en Valorant y LoL. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos al lío. Vale. Lo que es este apartado son dos puntos importantes. El primer punto es que el concepto en sí es que el estrés en el juego se refiere a las respuestas físicas y mentales que los jugadores experimentan cuando entran en situaciones de alta presión o desafíos. Esto en los dos ámbitos que justamente estamos viendo, tanto Valorant y League of Legends. Que el estrés puede surgir por la importancia de la partida, por el nivel que hay dentro de la partida, la inminencia de un combate crucial, una teamfight, de un duelo, o la presión de cumplir con las expectativas del equipo. Ahora bien, lo que vamos a ver a continuación son dos ejemplos, cosa que ahora les voy a estar diciendo, el apartado del impacto que sucede en estas dos situaciones. La situación de Valorant, en una situación 1 versus 1, un duelo. Y lo mismo en League of Legends, una situación de un Azure importante, que por un mal uso de habilidades te podría costar la partida. Mismo que en Valorant. Por la spike, plantar la spike, el jugador siente presión en hacer la jugada correcta. Que yo sé que hay muchos jugadores que aunque estén en un nivel de VCL, también les tiembla un poco la mira. Pero también son todos esos apartados de cómo manejan su respiración. Ahora bien, ¿cuál es el impacto que tenemos que entender mientras estamos viendo esto acá en pantalla? Tenemos que entender de que el impacto es del estrés en el rendimiento. Que el estrés puede afectar negativamente a la toma de decisiones, la coordinación motora y la comunicación en exceso. Ahora bien, si esto, en todo lo que hemos dicho anteriormente, se lleva mucho más en exceso, puede llevar a un tilt. Y cuando nos tilteamos, no vamos a coordinar nada, vamos a entrar totalmente en autopilot. Ahí vamos a reducir la eficacia, nuestra propia eficacia, tanto como entrenador te puede suceder, y obviamente como jugador, aumentando las posibilidades de cometer errores críticos. Esos son los puntos importantes que vamos a ver también. Con los impactos que hemos visto, hay dos ejercicios que les voy a estar brindando. Tenemos los ejercicios de discusión de factores estresantes y simulación de alta presión. Ahora bien, en estos dos ejercicios tenemos que entender de que la discusión de factores estresantes hay que organizar una sesión en privado, donde cada jugador comparta qué situaciones le generan más estrés dentro del juego. Cosa que nosotros como entrenadores, o tú, que sos un líder del equipo, barra capitán, capitana, tenés que hablar con ellos. Porque vos tenés que preocuparte por el bienestar de tus jugadores. Por ende, tenés que analizar los factores que te están diciendo, siempre con toda la seriedad del mundo, y ver qué es lo que le está afectando en su rendimiento.
Si nosotros esto somos capaces de identificar y somos capaces de tratar de buscar la solución lo antes posible, obviamente que el rendimiento del equipo va a estar aumentando mucho más. Después, lo que son los ejercicios de análisis de alta presión. ¿Qué es esto? Que en una board review que tengamos, hay que observar las situaciones de alta presión. Ejemplo, rondas con baja economía en Valorant o peleas en equipo que hayan salido mal. Y hay que discutir el cómo esos jugadores se sintieron y qué podrían hacer mejor para que no vuelva a pasar y para mejorar la presión que ellos tienen a la hora de tener esa teamfight, a la hora de tener esa ronda decisiva, ¿sí? Hola, Bri, ¿cómo va todo? Y andamos bien. Acá dando un poquito más de ahí de clasecitas. ¿Tú qué tal? ¡Opa! ¿Cómo andamos, Chiser? ¿Todo tranquilo? Gracias por pasarte, querido. Te mando un abrazo enorme y que tengas un hermoso día. Muchísimas gracias. Un corazoncito. Vale. Para seguir un poquito más, vamos a hablar de lo siguiente. Tenemos que entender que estos ejercicios que estoy brindando no solamente son ejercicios que te pueden llegar a servir en X situaciones, sino que estos ejercicios también de por sí te van a servir en cualquier situación que vos quieras generar muchísimo más rendimiento en tu propio equipo. Ahora bien, ya hemos hablado sobre el entendimiento del estrés dentro del juego. Y ahora vamos a ver un poquito más lo que serían las técnicas de respiración y relajación. Para esto tenemos que entender dos puntos. El punto número uno que tenemos que entender es que las técnicas de respiración y de relajación ayudan a reducir el estrés físico y mental, permitiendo que los jugadores tengan mucho más rendimiento y puedan mantener la calma y el enfoque, incluso en situaciones de alta presión. ¿Cuáles son esas situaciones de alta presión? Las que hemos visto anteriormente. Ahora, ¿qué impacto genera esto? Mientras tenemos acá tres técnicas. Tenemos dos técnicas de respiración y una técnica de relajación progresiva. Cuando nos referimos en esto, hay que entender el impacto que generan estos ejercicios. El impacto que genera es que el mindfulness mejora la concentración y reduce la distracción y ayuda a que tanto los jugadores, también entrenadores, a reaccionar de manera más efectiva ante situaciones cambiantes. Los entrenadores en Valorant mucho más porque tienen las pausas tácticas que pueden ocuparlas. Entonces, tenés que ser mucho más proactivo o reactivo dependiendo de las situaciones. Ahora bien, manteniendo un enfoque constante durante la partida y te sentís que estás un poco exaltado, o un poco estresado, o un poco fuera de foco, tenemos tres técnicas. La técnica de respiración diafragmática es tan fácil de lo que se está viendo en este punto, que la forma de hacerlo es sentarse de una manera correcta, estar lo más centrado posible, lo más perfecto posible, no un hombro para la derecha, no un hombro para la izquierda, siempre con la mirada hacia el frente. Y para entender si nosotros estamos haciendo bien esta respiración, tenemos que tener una mano en el pecho y la otra mano en el estómago. Si nosotros hacemos la respiración diafragmática, estamos sintiendo que nuestro estómago se está hinchando. Y cuando soltamos el aire, nuestro estómago se deshincha. Si nuestro pecho se hincha, es porque no estamos haciendo bien la técnica. Después la respiración 4-7-8. Esto ayuda a relajarse rápidamente. La anterior va a ayudar a reducir la frecuencia cardíaca y a promover una sensación de calma.
Y la que me gusta bastante, que la uso mucho, es la relajación progresiva. Que lo que significa es tensar los músculos desde lo más bajo, empezando de los pies, que vos los tenses y luego los relajes. ¿Qué va a suceder con esto? Cuando vos empezás a relajar, o sea, a tensar y relajar desde los pies hasta arriba, hasta tu cabeza, hasta tu nuca, que vos puedas tensar y relajarlo, lo que sucede es que liberás la tensión acumulada de todo el cuerpo. Nosotros cuando estamos jugando tenemos tensión constante. Aunque no parezca cierto, aunque estemos jugando en la computadora, hay muchas personas que pueden llegar a tensar lo que sean el apartado de los miembros inferiores o la propia nuca. Cuando vos estás jugando, vos ves que algunos jugadores pueden estar tensando que el pie pegue el piso y todo el peso vaya hacia abajo. Y eso en situaciones de presión te puede llegar a salir en contra. Ahora bien, ¿qué ejercicio tenemos acá? Que vos como entrenador o como líder barra capitán puedas implementar dentro de tu equipo. Obviamente también sirve si estás en presencial. Que lo importante es que la práctica guiada de respiración, organizas una sesión con esas personas en donde guíes a los jugadores a través de un ejercicio de respiración diafragmática o la técnica 4-7-8. Que la técnica 4-7-8 es 4 segundos inhalas, 7 segundos aguantas, 8 segundos exhalas. Y esta técnica, si la practicas antes de comenzar una partida, va a tener un efecto muy positivo. Bastante positivo, la verdad. Y también se la puede ocupar en una pausa táctica, en Valorant. Mientras vos quieras darle una charla a los jugadores de cómo tienen que jugar X ronda, porque X economía o X posicionamiento del enemigo lo estamos notando, le dices, chicos, mientras le voy a explicar, necesito que hagan estas respiraciones. Te puede servir bastante. Relajación progresiva en vivo. Es justamente lo que estoy moviendo. Durante una pausa, una partida, después de una partida, ¿vale? Y le guías a los jugadores con estos ejercicios. Ahora bien, ¿qué poder tenemos con estas dos? Que si realmente hay una diferencia, al terminar esa partida, vos vas a hablar con los jugadores. Y cuando hablas con los jugadores, le vas a preguntar cómo se sintieron después de haber hecho esas técnicas durante la pausa, al escuchar la voz de cómo se tiene que jugar, y cómo se sintieron. Respiración, relajación, tensión, cómo se sintieron. Y eso es un feedback bastante positivo que puedes recibir o un feedback constructivo para ver cómo puedes llevar a cabo las siguientes pausas. Más que nada en Valorant, porque en el LoL termina la partida, los jugadores se van atrás o se van con la oficina, hablan y ya está. Vale. Vamos con lo siguiente. Y no menos importante. El mindfulness y concentración. Que esto es, se podría llegar a decir que está bastante olvidado. Y cuando me refiero a bastante olvidado, hay que muchas personas, entrenadores, jugadores, que no lo ponen en práctica y que no lo están poniendo a sus jugadores o que lo están aplicando. Hay muchos ejemplos en equipos que he trabajado que cuando vos empezás a hablar mindfulness a cualquier persona, me refiero a jugador y a jugadora, que también tuve experiencia con equipos femeninos, me dijeron, si esto es una clase de mindfulness, prefiero irme a acostar. Prefiero ir a mirar una serie. El apartado de mindfulness hasta tier 2 hay veces que se olvida bastante. No se tiene tan en cuenta el 100% de las veces. ¿Por qué el mindfulness y concentración es tan importante? Porque la práctica de estar plenamente presente y conscientemente en el momento, sin distracciones ni juicios. Que esto en el contexto de tus entrenamientos o en el stage ayuda a que vos puedas tener una concentración en el presente, lo que es crucial. Y, y obviamente para rendir bien durante las partidas largas y enfrentamientos intensos. Digamos que tenés una partida de Valorant que estás yendo a 4 overtimes, o una partida de LoL que se está yendo a los 54 minutos. Tenés que estar concentrado y no pensar ni en el pasado ni en el futuro.
Por eso el mindfulness es importante, porque estás manteniendo la concentración en el presente. ¿Y cuál es el impacto del mindfulness? Acá también teniendo ejemplos. Mientras estamos viendo los ejemplos, hay que entender el impacto que genera el mindfulness. Que mejora la concentración, reduce la distracción y ayuda a reaccionar de manera más efectiva ante situaciones cambiantes, manteniendo un enfoque constante durante toda la partida. Por eso mismo tenemos que estar entendiendo cómo esto afecta a nuestro día a día y cómo afecta esto a nuestros entrenamientos. Porque si en los entrenamientos estamos teniendo un enfoque de pasó esto en esta ronda y en mi cabeza me sigue maquinando esa situación, no me voy a estar centrando si realmente estoy aprovechando el rendimiento en el entrenamiento. Puede ser que estés presente en el entrenamiento de forma consciente. Entrenando, estás ahí con tu equipo, la situación que sea. Practicando una strat, practicando un postplan. Pero si tu mente inconsciente sigue maquinando qué es lo que sucedió en X ronda, no vas a estar aprendiendo en esa scrim. Vas a sacar solamente un porcentaje bajo de aprendizaje. Ahora bien, ¿qué ejercicios tenemos a base de esto? Tenemos un total de 4 ejercicios. Y los 4 ejercicios que tenemos van a ser ejercicio de escaneo, que antes de la partida practicar el escanear el entorno del juego. Minimapa, habilidades disponibles, posiciones enemigas, con plena atención. Buenas, Akuma, ¿cómo va todo? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de estos ejercicios de escaneo, esto pasa mucho en el LoL y en el propio Valorant. Si los equipos no se centran en hablar cómo vamos a hacer X ronda, menos tiempo de reacción o respuesta vamos a tener durante empieza o durante la ronda, ¿vale? Ejemplo. Hablemos de la situación esto como en League of Legends. Habilidades disponibles, posiciones enemigas, con plena atención. Si nosotros no escaneamos cómo va a ser nuestro invade, cómo va a ser nuestro nivel 1, qué wards vamos a poner, a dónde nos vamos a mover a minuto 0, desde que empieza la ronda, a dónde, a top, medio, bot, a dónde nos movemos. Vamos a hacer un stack, un invade, vamos a hacer un late invade, qué herramientas tiene el enemigo para nuestras propuestas, o qué propuesta tenemos nosotros ante la propuesta del enemigo. Lo mismo en Valorant. Tener en cuenta qué strat vamos a hacer. Si arrancamos desde que termina la selección de agentes y ya sabes qué es lo que va a jugar cada uno cuando estás en pantalla de carga, ya empezar a plantear nuestra strat o nuestra playbook. ¿Va a servir para jugar en este sitio en la ronda 1? ¿Vamos para A? ¿Vamos para B? ¿Para dónde vamos? Todo esto tiene que estar planteado. Por eso es un escaneo. Visualización positiva. Esto es muy lindo. Esto se ocupa mucho en técnicas de la PNL, que serían la programación neurolingüística que me estoy por recibir. Ahora bien, nosotros nos tenemos que imaginar escenarios exitosos. Cuando nosotros nos imaginamos en escenarios exitosos para que ocurran, como una pelea, un duelo, un 1v4, por ejemplo, en Valorant, lo que estamos haciendo es preparar la mente y el cuerpo para ejecutar sin vacilación. No te va a temblar la mira, vas a tener mucha más confianza en vos mismo, vas a tener mucha más seguridad y ya vas a saber cómo moverte. No te vas a entorpecer con las manos, con el teclado, con el ratón, lo que sea. La visualización positiva también sirve bastante para que el equipo se centre cómo va a ser nuestra visualización a la hora de desempeñarnos en bloque. O en dar al cover a nuestro compañero. Sesión de mindfulness prepartida. Es una mini sesión en donde vas a, antes de comenzar la partida, en donde vas a pedirle a los jugadores que cierren los ojos y que respiren profundamente. Y se centren en su respiración. ¿Qué van a hacer con esto? Esto, si ustedes ven, muchos jugadores en la escena profesional lo hacen. Tanto en LoL y en Valorant. Hasta en pausas. Hablando ya en la VCT, en la Tier 1 de franquicias, ¿no es cierto? También de LoL. Es muy importante mantener estas sesiones. Y esta sesión de mindfulness pre-partida también se la puede ocupar dentro de partida. Ejemplo,
Cuando estás en una ronda en pantalla, o sea, cuando estás en una ronda de espectador, no vas a cerrar los ojos, pero vas a sentir tu respiración. Te vas a empezar a calmar. Porque tenés que ver qué es lo que está pasando en partida, obviamente. Y en el LoL, cuando estás en pantalla gris, mantener una respiración profunda. Ahora bien, práctica de escaneo en vivo. Que durante una partida, esto sirve bastante porque yo en varios equipos tengo un rol especial para X jugadores, que sería mi Mental Shot Caller. Y cuando me refiero a esto es que anima a los jugadores a hacer un escaneo consciente de su entorno y habilidades de cada minuto. ¿Qué sirve de esto? Cuando yo tengo un rol de Mental Shot Caller, tanto sea en el equipo que sea tanto en Valorant, sea tanto en LoL, yo lo que le digo a esa persona, tengo una sesión individual con ella, porque veo que tiene las habilidades y las fortalezas de poder serlo, entonces yo lo hablo. Para hacer un Mental Shot Caller en una partida, tenés que tener estos rasgos, tenés que hablar de esta manera y tenés que actuar de esta manera. Una vez hecho eso, vas a ver que tus jugadores van a tener más en cuenta. Vos ves que ellos no están mirando el minimapa, ves que no están atentos de sus habilidades, ves que tu Sova tiene los shock darts y no los ocupa en toda la ronda, o ves que tienen X habilidad y no la ocupan. Hablales antes que empiece la ronda o escribí en el chat y decirles, chicos, más atentos. O pidamos una pausa, hablemos. Si esto lo practican durante las scrims, en stage va a ser mucho más llevadero todo esto. Ahora bien, en uno de los apartados que vamos a estar viendo antes de finalizar, serían las rutinas de prejuego y las rutinas de postjuego. ¿Qué tenemos en estos puntos? En las rutinas de prejuego y postjuego tenemos que entender de que preparar el apartado mental y físicamente antes de la partida. Que mientras que las rutinas de postjuego permiten reflexionar y aprender de la experiencia. Entonces, las de prejuego son importantes para preparar mental y físicamente y la de postjuego para aprender y reflexionar. Y acá tenemos varias rutinas, un total de 6. Rutina de prejuego y rutina de postjuego. Cosa que el apartado mental y físico para mí es muy importante para que un jugador pueda llevar mucho más sus potenciales y fortalezas. ¿Qué tenemos que entender de impacto? El impacto de este mismo es que las rutinas estructuradas permiten que los jugadores puedan entrar en la zona, en el prime, estar en el flow, antes del juego, y salir de ella después. Ahora bien, lo que mejora la consistencia del rendimiento y facilita el aprendizaje continuo. Ejemplo de estas, que me gusta ocupar bastante. En la rutina de prejuego, calentamiento físico. Breves ejercicios físicos para aumentar la circulación sanguínea y preparar el cuerpo. Ejemplo, movimiento de mano, movimiento de hombro, movimiento de brazo, levantarte de la silla. Y también la que hago es revisión de objetivos. Recordar los objetivos del equipo para la partida. Y cómo cada jugador va a contribuir. Aparte ocupo otras más. La visualización y planificación, eso lo hago durante las scrims para que queden bien pactadas, para no tener que repetirlas y optimizar mucho más mi tiempo como entrenador para que mi equipo pueda tener un mejor rendimiento y pensar en otras cosas. Rutinas de post-juego. La más importante es desconexión y relajación, el feedback constructivo y obviamente también la revisión del rendimiento. Pero cuando tenés en contrarreloj el siguiente partido, las dos que mencioné son más importantes. Ejercicio de respiración y relajación para liberar la tensión acumulada y feedback constructivo. El feedback constructivo, porque en revisión y rendimiento se lo va a estar haciendo el entrenador. Pero el feedback constructivo para que vos hables con tus jugadores. Algo positivo que viste de tu jugador en esa partida. Ejemplo. En Valorant, vamos a hacer un ejemplo. En... ¿Qué mapa? Digamos... Digamos en Sunset. Tenés un Cypher. Un Cypher en B, si no me equivoco, el site en donde él se juega. Y por X razón se acabó de llevar una buena ronda.
se mató a los 5, porque los 5 se comieron los cables del Cypher. Y vos le decís, mirá, me gustó cómo jugaste esa ronda con el Cypher, muy bien. La verdad que te sacaste la ronda. Y ahí vos le das una parte constructiva, un aporte constructivo. ¿Qué significa? Lo mejor sería es que en este próximo mapa, que igual vamos a ocupar Cypher, por ejemplo, no sé, vas a ocuparlo en Ascent. Vos le decís, te recomiendo que estés más atentos a los shock darts del Sova. Que puedas sacar el cable y luego colocarlo en otra zona. Entonces vos le estás dando algo positivo y luego también le estás dando un aporte constructivo. Para que el jugador se pueda sentir más animado mientras está escuchando la voz review de su entrenador. ¿Vale? Esos son los puntos importantes. Obviamente que todo esto también te va a servir para las rankeds, para las solo queues, ¿vale? Porque si vos estás en constante comunicación negativa con vos mismo, no vas a estar desempeñando el 100%. Y acá también vamos a hablar un poquito de una técnica que ocupo bastante en la programación neurolingüística, que se llama el agua de la persona. Cuando me refiero al agua de la persona, es que nosotros estamos formados por una molécula 75% agua. Y hay un experimento que se hizo en la PNL, que cuando vos hablas a un vaso de agua, eso también está escrito en un apartado científico, que las personas hablaban al agua de diferentes maneras, amor, odio, o ponían heavy metal, o la sinfonía de Beethoven, ¿vale? Y las moléculas del propio agua eran diferentes. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros somos un 75% agua. Dependiendo cómo nosotros nos hablemos, es como nosotros vamos a estar demostrándonos a nosotros mismos. ¿A qué voy? Si yo constantemente me estoy tirando negatividad, no estoy pegando una bala, no sé jugar, no me sale esto, ya no sé qué hacer, estoy bloqueado, me quedo callado porque ya no doy más, me estoy tirando siempre cosas negativas. Pero en cambio, si me tiro cosas positivas, en vez de decir, ah, ya, este siempre me pega la misma bala, en vez de decir, vale, tengo que jugar diferente el duelo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar? Pensar de esa manera. Porque cuando vos empezás a pensar de esta forma, tu cuerpo empieza a generar más autoestima y empieza a generar mucha más visualización positiva. Para ello, antes de finalizar, tenemos las teorías de los 4 conceptos que hemos hablado, de los 4 apartados. Y mientras estamos viendo esto, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Que el mantener la calma bajo presión significa que, número 1, el entendiendo el estrés dentro del juego es identificar y manejar el estrés es crucial para mantener el rendimiento y los factores estresantes comunes influyen la presión por ganar, la crítica de compañeros y el entorno competitivo. ¿A qué va con esto? Si nosotros entendemos el estrés para que no afecte a nuestro rendimiento, a nuestra forma de jugar y obviamente críticas, vamos a progresar mucho más. Cuantas más críticas haya en el equipo, menos van a rendir. Eso ya 100% lo digo. Técnicas de respiración y relajación. Esto ayuda a que reducir la tensión y mejorar la concentración. No más preámbulo. Mindfulness y concentración. Implica estar plenamente en el presente y consciente del momento actual, lo cual mejora la concentración y reduce la distracción. Y por último, las rutinas de prejuego y postjuego. Que una vez que establecemos estas rutinas consistentes, ayuda a preparar la mente y el cuerpo para el rendimiento óptimo y analizar el desempeño para futuras mejoras. Una vez que apliques estas 4 cosas, no solamente vos como líder, como entrenador, también teniendo en cuenta la primera clase que hemos tenido, que era bastante larga, aplicás estas 4 cosas, vas a ver que tu equipo va a mejorar muchísimo más. Y obviamente vos como jugador individual o vos como entrenador que estás viendo esto, vas a mejorar mucho más en tu trabajo. Con eso concluye la clase del día de hoy. Con estas conclusiones.
Implementa las técnicas e implementa estos ejercicios. Esto no solo mejora el rendimiento, sino que también fortalece la mentalidad y la cohesión del equipo a largo plazo. También depende mucho de la actitud y la consistencia que tú quieras meterle. Así que, esto sería todo. Gracias por estar acá presentes, los que estuvieron. Y esto se va a resubir a YouTube, de todas formas. Así que... hasta acá sería. Y ver cómo se sintieron. Por lo menos las personas que estuvieron presentes. Vale. El tercer stream, que es el último. Esto sí para decir. El tercer stream va a ser la semana que viene también. Que en eso lo que vamos a tener es desarrollar la mentalidad ganadora. Eso ya lo vamos a estar viendo un poquito más a profundidad en ese día. Que hay muchos apartados lindos de ver. Que ahí es donde se centra mucho más la mentalidad del crecimiento y la mentalidad fija. Es un lindo módulo, sinceramente. Así que, con eso, damos por finalizado el día de hoy. Un abrazo enorme y nos vemos. Space